un fondo de edificios por el propósito de este fondo para los edificios. Es bueno ver el programa financia hasta funcionar como se debe. ¿Es la única pregunta o hay más? Todos que aprueben. Al contrario, pase esta. I need a motion to table. The contract for the Sodexo contract, as you know, runs through the State Department of Education. Necesito una moción para School lunch program. parar We o put the original poner en la contract on, mesa and the state contacted me again and asked me este asunto during minor sobre changes that Sodexo, comply la with compañía state and de federal comida. statutes. So, in a sense, I need a motion to table this item Entonces, si alguien until we're puede back at the next meeting. hacer una emoción para poner en la mesa. Y todos que pueden, ok, cumplido. Vamos a hablar de los que están en las listas de la escuela, los estudiantes. Hay 11,000 más o menos. El año pasado estuvimos como 10,000 más o menos. Ahora los en el quinto grado. Kindergarten es como 900 estudiantes y 700 en el quinto grado. Entonces estamos manteniendo el crecimiento de estudiantes. Estamos buscando más espacio. Si tiene preguntas de cuántos estudiantes tenemos, a veces va a pensar porque tenemos 2 clases o uno, solo es porque la cantidad de estudiantes y a veces no se puede dividir el espacio que tenemos. Cada escuela es diferente y funciona diferente. Tenemos metas para el distrito, pero tenemos clases que son más grandes que queremos tener. Y algunos son 24, 25, pero otros son 18. Y todo el distrito está creciendo y no hay más espacio. Aunque cambiamos las líneas de distrito, no tenemos más lugares para ponerles. Entonces tenemos un desafío pronto porque está creciendo mucho los alumnos. High school? No, there's no problem. ¿Quiere hablar sobre The E-Ready? board may remember in the summertime, we applied for a E-rate grant for Como abordé, network tal vez se recuerda del verano, hablamos de un cell fondo phone, electric, del cell gobierno, phone, and your home phone bills, you'll see se a llama line E-Rate, that says Universal Service Fund, it's like $1 or $2 an y every en bill. sus Well, cuentas students de and libraries are allowed teléfono to submit for funding on that. So hay we $1 received a just shy of $1 million grant to replace our network over the next 2 years. So en su we have cuenta. a Entonces 10% aquí match, which means we have to es, set up $100,000 against the million. But in the grant, hemos recibido como $1,000,000, pero tenemos que pagar como 100,000 dólares para recibir este dinero, pero es para mejorar nuestra red de computadoras. Y nuestro presupuesto, budget update. We're just actually in the process of getting our health insurance renewal. estamos mirando nuestra aseguranza de salud y estamos proyectando cómo será y estamos planeando para el futuro. Tenemos algunas ideas, pero no son fijos. Solo estamos comenzando. Es divertido. Estamos buscando en el presupuesto para apoyo. Tenemos un fondo que recibimos fondos
school and elementary. The high school has a tutorial session, area where there's students are able to drop in and get support. En la escuela secundaria hay un lugar donde estudiantes pueden entrar cualquier tiempo para estudiar y aprender más. Queremos hacer esto más en las escuelas medios y en las escuelas primarias. That'll be part of it. Y nosotros, por supuesto, queremos añadir esto. Si nos recibimos el fondo Alliance, vamos a tener que cambiar fondos de Alliance a otro lugar para apoyar esto porque eso es una prioridad grande y no tenemos más espacio para poner más maestros o para tener un lugar para estudiantes estudiar durante el día. Vamos a ayudarles en el próximo, por supuesto. Transportation study, as the board knows, we hired Mark Walsh from Entonces, Transportation. hablando sobre transportación, hemos contratado con una compañía para analizar nuestras transportación. Coordinator Melanie Lucas, myself, also STA. He will do a complete study and breakdown. Entonces están averiguando cuando toca el timbre en cada escuela qué podemos hacer para mejorar el costo de los autobuses. Estamos en el cuarto año de 5 años de un contrato de autobuses. Voy a reportar al borde al principio de enero. That's what it's talking about. There's going to be some hard decisions to make. I think we've been pretty efficient in the routes. We've been inefficient in a good way. Hemos sido eficaces en nuestras rutas de bus, pero también tenemos un poco de cambiar. Permitimos padres cambiar el lugar de recoger sus niños por causa de su trabajo, otras cosas, pero esto cuesta más dinero. Cada autobús es $65,000. Entonces, cuando esta compañía viene a nosotros con sugerencias de cómo bajar el precio, hay que pensar en estas cosas que y la escuela Westside es muy difícil porque esta escuela va a toda la ciudad y es difícil recoger todos. Y quiero avisarles antemano que va a tener sugerencias de cambio. Y la escuela primaria y high school tal vez no habrá tantos cambios, pero las escuelas en medio sí tal vez habrá cambios. Y hablamos de la tecnología de las escuelas primarias. Hemos estado trabajando con la ciudad y está en un comité. Y el próximo miércoles el consejo estará para adoptar nuestra sugerencia de tecnología, pero las computadoras están llegando. Pensábamos que íbamos a recibirlos el mes pasado. Queremos que los maestros tienen tiempo suficiente para poner las notas. Hemos cambiado atrás una semana para que todo pueda ser listo. Esto es mi reporte. Yo he puesto las metas en su paquete de papeles. En vez de apurarles por una reunión grande, podemos hacerlo poco a poco.
si puede poner los exámenes al lado. Queremos enfocarnos en que todas nuestras metas están en la misma enfoque. Tuvimos una capacitación con otra persona. Queremos que todos los estudiantes están desafiados para crecer y para tener lo que necesiten para vivir en nuestro siglo. Bill puede hablar sobre esto y cómo estamos haciéndolo. Y hay una manera de monitorear el progreso de los estudiantes, se llama STAR testing, prueba de STAR. No, don't do that. No, don't do that. It's got to stay in sequence. It doesn't? No, it doesn't. Okay, here's the first. Sound fixing it for Bill. This is the first. Someone take a picture, please. This is from the man who constantly loses his iPad and cell phone. Joe, how long have I had this on? Like almost 2 years. First time in 9 years I've ever seen Sal get up and fix it for Bill. Nice job. Because I broke it before we started. Oh, I see. Is Joe still here? He may have left. Joe. Está mirando si está Joe I aquí. think we've all been struggling with Sus asuntos están, how much assessment, entendemos sus asuntos y queremos equilibrar cuántos exámenes y cuánto so our tiempo está usado en enseñar. heavily is the concept of diagnose then prescribe. Hemos enfocado en averiguar y después dar sugerencias. So, at the board's request and the request of many others, De requesto del borde, we worked to slim the assessment calendar. hemos bajado cuántos exámenes están en el calendario. Assessments per se, but we significantly slimmed the amount of time. No hemos bajado la cantidad de exámenes, pero hemos bajado cuántos días estamos tomando exámenes. So the STAR assessment that you Entonces, este examen STAR is something called a norm reference test. It means it's Es- been checked out nationally. es una prueba nacional para Reliability and validity. ayudarnos a saber We made up dónde están los estudiantes the results we get back are actually valid. They are very valid. y los resultados son muy We just gave the first correctos. assessment. Hemos dado el primer Way up. prueba y examen de este STAR Where we currently are, but doesn't tell us much more than that. y dice dónde estamos, pero nada más de esto. For years now, talk about trend line data and the idea of looking at where we were, are we moving forward? Y queremos hablar dónde fuimos y dónde queremos ir. The United States, a straight trend line like this. Queremos subir arriba, pero nunca en la historia sube directo, siempre sube y baja, sube y baja. The idea of making sure we put resources up against our most challenged kids, and those typically show up in the subgroups. Queremos averiguar que nuestros recursos están puestos para los niños que necesiten más Any subgroup that we come up with that may not be nationally recognized, but we see that these kids aren't. y queremos averiguar si hay otros grupos que tal vez no son reconocidos nacional que podemos ayudar. If you hear the term data-wise, all this means is we create a culture to do deep levels of diagnostic work. Y queremos tener una cultura que analiza información mucho. Here is the evidence that's underpinning it. And then all this ties in, as Sal just said, to the two coherence goals. Y todo esto es para nuestras metas del borde. Tenemos dos. Outside of Danbury, up to and including the statewide leadership conference over the summer. Because the fact that Danbury is trying to bring coherence to all that it does. So we picked as a school system the idea of 21st century problem Denver está tratando de juntar todas sus metas y uno es kindergarten class. cómo mejorar nuestra habilidad de resolver problemas. Well, we think it's Se puede hacerlo and so they do a little en survey. las clases más pequeñas. Se puede hablar sobre helado y se puede tomar And so cuenta de quién le gusta un sabor o otro sabor. through an inquiry-based
Entonces podemos enseñar por medio de preguntar Ice cream is more popular in our classroom. You take that and bring it all the way up to 18 counts. y queremos usar este mismo método Statements hacia to las fit clases más, line más at 18 altas counts. en Same Denver thing, High make School. an argument based on evidence. It's two ends of the same continuum. So our argument is that vanilla ice cream is the best argument. Apologize for taking us down to kindergarten. Our argument is vanilla ice cream is the best. Entonces ellos quieren What's the evidence? tener What's what you've actually done? evidencia o And pruebas now que for muestra ice cream to get que, que las decisiones de los estudiantes son las mejores. So it's, we had to solve a problem, we went through this argumentation process. We Tuvimos que resolver un problema y repasamos este proceso. At a very sophisticated level, this is what we're working on now in the school system. Y aquí este libro es lo que estamos trabajando en el sistema de la escuela. Queremos tener una cultura Any school, any classroom, que se puede entrar en cualquier clase y presence of this. But in order to do that, we se found puede that sentir este teachers tipo de enseñanzas, pero that's not too para invasive. hacerlo necesitamos tener Test información correcta y al tiempo a todas las personas. We know that was a big, big priority on the part of the board. Y eso era una prioridad grande de este borde y hemos cambiado todas nuestras enseñanzas de los maestros para hacer esto. So with all this said, it's very difficult, closing point, it's very difficult to talk about any one initiative. These are no longer separate, standalone. Entonces es difícil hablar de todas cosas, todos estos asuntos separados porque That's strung together on the necklace. So todos son unidos y todo funciona como uno. prescriptive model of instructional enhancement based around the concept of Y es un modelo para mejorar So, we're capacitación. talking about getting around that. As we go through, you'll hear more about that. Your other goal, if you look at that, you'll La see otra that meta the curriculum is uniform. que ustedes tenían, You know, we were working at the middle school with the exploration, and you'll see in the budget and exploration. queremos tener más budget the next year. exploración o más, Right now, we started last spring, working this fall. Dr. LeBlanc más is the aprender one por medio de investigar. all the API at the middle school, creating exploration units. Y estamos haciendo That's going to mean some tweaking of schedule. modelos de estudio que ayuda a esto, pero estamos en el proceso de planearlas. I'm sorry. Okay. The thing that we're trying, the world language part. El desafío que tenemos es hablar idiomas del mundo. Estamos buscando más opciones para hablar idiomas del mundo en la escuela primaria. Y en las escuelas secundarias, middle school, estamos buscando más maneras de aprender por medio de proyectos. Y lo que está pasando en Westside Middle School, queremos pasar a otros middle schools también. El presupuesto que viene, vamos a ver cómo podemos hacerlo con aprender idiomas del mundo. Queremos tener un día más largo de la escuela para que nuestros hijos tengan más tiempo, más oportunidades de aprender. Entonces, si podemos tener un día más largo, tal vez estudiantes pueden estudiar idiomas después de la escuela. Y de la esta prueba de estar es en la computadora. ¿Y cuánto tiempo dura para tomarlo? Y es de grado 1 hacia que termina. Grado 1, 2 y 3 están requeridos. 7.7 million in the reading requires assessment, and they prescribe the assessment. We weren't particularly pleased with what they were prescribing. Entonces este programa prescribe las maneras de examinar. STAR es un programa que dice que es inteligente porque es en la computadora y cambia
las First time, preguntas it takes 25 to 30 como minutes. como respuesta los estudiantes. But Debe tomar como 25 minutos, pero no todos los estudiantes están tomándolo siempre. for the kids that are on target, we don't have to retake Entonces los until, you know, jóvenes que están a meta no necesitan retomarla. are on a little more often, every 3 weeks. Our kids in the 19th, Y los que están tomando cada 3 semanas tienen un programa individual it'll tell you, de estudio what maybe is, what is maybe a challenge the other student. y este examen es para ayudar a avisar qué prueba tiene los jóvenes. We give teacher support when they locate that, so we have assistance and resources to really work on that. Entonces queremos identificar qué necesidades tenemos. Parece que está pasando mucho durante el año. Sí está pasando para averiguar el nivel de leer y también estamos haciendo para un fondo, un grant que hemos recibido. Don't score as high, who need private smart, take it a little more often. Y estudiantes que no sacan buenas notas en este examen lo toman más para que podamos saber cómo ayudarles a mejorar. Y de la comunidad de padres. Entonces, Dr. Pascarella me preguntó cómo trabajar con cómo podemos entregar más con la comunidad y cómo tener más participación de las familias. Y la primera cosa que hacemos es construir confianza con la comunidad. Más y más familias se están dando cuenta que tenemos lugares de seguridad y que las escuelas son buenas. Y averigüemos que padres tienen confianza en las escuelas. Tenemos algunas metas ahora. Queremos tener participantes de padres y de alumnos. O queremos invitar a los padres a caminar adentro por las escuelas para ver cómo son. Y será un grupo de la comunidad. Y también sería personas, maestros de la escuela que son entrenados por CREC, un programa del Estado. Y vamos a tener 25 personas entrenadas aquí en Danbury. Y ellos están encargados de entregar esta información a sus principales o sus directores de la escuela. Otra cosa es cuando padres reciben una llamada en casa de sus hijos, normalmente es porque su hijo está haciendo algo contra las reglas, pero queremos cambiar esto, que tenemos 50% contacto con padres cada semana o cada mes, que los profesores están avisando a los padres del progreso de sus hijos, no solo de las maldades de sus hijos. Queremos tener más comunicación positiva, sabemos que esto funciona, queremos efectuar esto en todos los otros grados también. Hemos comenzado el año pasado a tener capacitación en línea por padres y queremos continuar esto este año y es para ayudar a los padres a tener mejor entendimiento de estudiar. Y esto da a padres la oportunidad de entrar en línea como a las 8 de la noche para recibir capacitación de cómo ayudar a sus estudiantes y hablamos de cosas como asistencia en la escuela,
de disciplina, cosas así. Un programa, School Readiness, cambió nuestro formato de casa abierta. Y por años una persona ha trabajado para cambiar cómo hacemos casas abiertas. Y nuestro educador de padres ha entregado 37 más familias para aprender sobre estas reglas y nuestra casa de abierta fue una noche cuando padres nos dieron cuenta de cosas, de errores o dificultades que están teniendo como rutinas de poner sus hijos a dormir. Entonces esta casa abierta tuvimos para capacitar personas como superar sus desafíos y esto ayudó a los padres y les ayudó a ellos también a aprender cómo llegar a su trabajo a tiempo porque estaba llevando a sus hijos a clase a tiempo. Y hay otro programa que estamos apoyando. Hay otra capacitación para padres que estamos haciendo. Y quiero trabajar con el Denver Promise to Children grupo. Y hay nuevo liderazgo. Y queremos trabajar también con United Way. Y otro grupo, Energizing Latino. Y hay un grupo de 10 hablantes español y 10 hablantes de inglés. Y van a trabajar para compartir la buena palabra de lo que estamos haciendo. Vamos a tener más capacitación para padres, registración para kindergarten. Y está hablando como esto fue publicado en Tribuna y lo han hecho hace 4 semanas y han recibido 2 preguntas de padres. Y entonces estamos esforzando de trabajar más juntos con los padres y el centro de capacitar, Family Learning Center, está trabajando con 400 familias. Y vamos a tener un nuevo lugar en South Street y estamos animados por esto. Gracias por todo su apoyo. ¿Cuántas familias estaban en la actividad que yo participé? Había 18 familias. Y nuestras familias son buenas. Y una cosa que estamos tratando de hacer. So we're trying to communicate more with the community that doesn't speak English, specifically Spanish, and so we're trying to get more information. So we're testing today a very rough Spanish translation so that we can put that online so that the Spanish community can watch the Board of Ed meeting and have an idea of what's going on and know how they can participate as well. And so that's why you keep hearing me talk back here. Well, that too. Entonces les expliqué que estamos tratando de tener más información en español, por eso yo estoy tratando de traducir lo mejor que puedo. Como dijo Dr. Sal, nuestra responsabilidad de finanza estamos comenzando un comité de finanzas y estamos teniendo un
Y de los fondos del Estado estamos trabajando And our lot, con grupos afuera de la escuela for the y state funding as well. queremos pedir al Estado para más There's a broad fondos earlier on some of the y eso es una vista de nuestras metas. The last thing we have there, in front of you, the Delta program. Y hay otra última cosa que tiene al frente es el Delta Program That kind of covers the goals of y estas son nuestras metas living and really working in schools. para vivir y trabajar en las escuelas. Y We had a conversation on facilities of a $1.7 million. para los edificios, small construction cómo grant. pagarlos, hemos The board is able to hablado apply sobre un for grant, $1.7 una million in funding for donación de dineros para ayudarnos, So lockers, bathroom upgrades and replacements. ayudarnos a mejorar Work with baños, again, since lugares de jugar, playground. currently evaluating some pieces right now. Estamos evaluando Upgrades in some of the schools, ah, lockers that qué are lugares available. necesitan ser Right mejorados now, como facilities baños, como issues parques, deal with, juegos for example, de the generator parque. for this building might be eligible for submissions. Por ejemplo, el generador de este edificio tal vez puede recibir fondos. Entonces estamos buscando cosas que no han dado fondos en muchos años y hablaré más de eso durante enero. I simply put that in there, that was a Katie Roy that, Entonces había una presentación de cómo las escuelas reciben fondos del Estado y cómo no es equilibrio por todas las escuelas en Connecticut. Y esta reunión pudimos ver cuánto dinero está dando las personas de Denver que están pagando sus taxes y contra las otras ciudades. and also asked for our legislators, actually Jim Long made the suggestion, he knows politics very well, that it would be great if we can get some of our leadership Yo hablé committees. también con los oficiantes del gobierno de cómo podemos tener nuevas reglas del Estado, nuevas leyes para tener mejor reglas para ir a Denver con finanzas. ¿Es todo? Tenemos nuestra reunión del año, el diciembre 2, y tenemos otra reunión de borde en 2 semanas. Es el 24 de noviembre y es un martes nuevamente. Entonces un martes en vez de tener un miércoles. Y ella dijo que es su última reunión. Y usted está invitada a la cena. Y usted también está invitada a la cena. Y el 2 de diciembre, si todos hacen errores, y después de este día vamos a entrar a los negocios. Y después de esta reunión vamos a ir al café para comer. ¿Entienden todo? ¿Hay algo más? Es todo. Gracias. Estas son notas de una reunión que fue dada esta tarde.
hemos hablado hoy sobre las ideas que llegaron. Quiero dar agradecimiento a Rich Jalbert públicamente para el trabajo que él hace cada día. Él está encargado de todos los edificios. Él hace un trabajo muy bueno. Joe will thank it later. I'm sorry? We thank Joe every day. We thank God for him every day. I do. Okay. All righty. I want to also call to everybody, there's a finance committee, meeting on November 16th at 6:30 here. También quiero decir a todos que hay una reunión de comité de finanzas este día. También es el cumpleaños de Gladys. Then we have community relations, Rich asking to remind everybody. También hay relaciones de comunidades el 24 de martes. He's been doing a fabulous job on this committee Y es un comité que él ha sido un buen hecho. to attend, to find out what our assignments are. Along those lines, I want to thank everybody from the high school, I'm going to thank them again publicly. Quiero agradecer a todos de la escuela secundaria de Denver High School por venir aquí y tener su presentación. Queremos saber lo que está pasando en todo lugar. ¿Tiene algo más que quiere hablar antes de discutir? ¿Alguien para cerrar? Segundo. Ok, está cerrado.